Espíritu y materia. Para los hombres de épocas pasadas, esto que nosotros llamamos materia no era, ni por el concepto ni por la experimentación, lo que es para el hombre moderno. No es que los llamados primitivos vieran el mundo a través de un velo de obsesiones mágicas, como afirman ciertos etnólogos, ni que su pensamiento fuera alógico o prelógico. Las piedras eran entonces tan duras como ahora, el fuego calentaba igual, las leyes físicas eran tan inflexibles como hoy, y el hombre siempre pensó con lógica, aunque, además de las experiencias sensoriales y a través de ellas, tomara en consideración realidades de otra índole. La lógica pertenece a la condición del hombre, y su disolución en ideas sentimentales no es fenómeno que pueda advertirse entre los primitivos, entre comillas, ni siquiera entre salvajes con preocupaciones espirituales, aunque sí se aprecia en la decadencia de una civilización puramente urbana. Que la materia fuese considerada algo completamente separado del espíritu, como ocurre en el mundo moderno, tanto en el orden práctico como en el de las ideas, aparte alguna que otra corriente filosófica contraria, no es cosa que caiga por su propio peso. Es el resultado de un determinado desarrollo espiritual al que Descartes fue el primero en dar forma filosófica, pero que, sin embargo, es más profundo y está, por así decirlo, orgánicamente condicionado por la tendencia a equiparar el espíritu con el mero pensamiento, a limitarlo a la razón consecuente, de manera que se le niega todo alcance suprarracional y por tanto toda presencia cósmica o inmanencia. Según Descartes, espíritu y materia son dos realidades completamente separadas entre sí, que por designio divino sólo convergen en un punto, el cerebro humano. De este modo, el mundo de la materia queda despojado de todo contenido espiritual, mientras que el espíritu, por su parte, queda convertido en simple reflejo abstracto de aquella misma realidad meramente material, pues lo que además es en sí se pone en tela de juicio. Para los hombres de épocas anteriores, la materia era algo así como una visión de Dios. En las civilizaciones, que suelen denominarse arcaicas, este concepto era inmediato y se hallaba ligado a la vida de los sentidos, pues en ella estaba el símbolo de la materia, la tierra. Esta representaba en su esencia constante el origen pasivo de todas las cosas visibles, en contraposición al cielo, origen activo y creador. Ambos orígenes son como dos manos de Dios. Se relacionan entre sí como hombre y mujer, como padre y madre, y no pueden separarse, pues en todo lo que produce la tierra está presente el cielo como fuerza creadora, mientras que la tierra, por su parte, da cuerpo a las leyes celestiales. De modo que la vida, entre comillas, arcaica de las cosas era al mismo tiempo material y espiritual, pues la verdad metafísica en que aquella se funda subsiste independientemente de este simplísimo esquema del universo. Para la filosofía perennis, que fue común a Oriente y Occidente hasta la irrupción del racionalismo, los dos orígenes, el activo y el pasivo, por encima de toda manifestación visible, son los polos primarios de la existencia, rectores de todas las cosas. Según esto, la materia sigue siendo una manifestación o un modo de obrar de Dios. No está separada del espíritu, sino que es su complemento indispensable. En sí, no es más que una facultad de tomar forma, y todo lo que de ella se percibe ya ha sido creado por el espíritu o palabra de Dios, su polo opuesto activo. La materia ha sido cosa solo para el hombre moderno,
y ahora no es ya el reflejo totalmente pasivo del espíritu universal. Ha adquirido consistencia, pues exige para sí sola la extensión espacial y todo lo que comporta esta propiedad. Se ha convertido en una masa inerte que opone su resistencia al espíritu libre. Es completamente externa, no se deja penetrar por el espíritu, es un mero hecho. Desde luego, para los hombres de épocas anteriores, la materia tenía también este aspecto puramente físico, pero no pretendía llenar la realidad. En ningún momento era considerada como algo que pudiera ser estudiado por sí mismo, independientemente del espíritu. Según René Descartes, la materia era masa y extensión. Esto hizo que se tratara de comprender todas las formas que se perciben en el espacio y todas las propiedades que captan los sentidos, solo en razón de su masa y cantidad. En cierto aspecto, esto también es posible, o sea, cuando conviene a una ciencia que tiene como finalidad la pura modificación externa y manipulación de las cosas. Pero ni la dimensión en el espacio ni cualquier otra propiedad física pueden agotarse cuantitativamente, como demuestra René Guénon de manera magistral en su obra El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. No existe ninguna extensión en el espacio que no posea también un aspecto cualitativo, además del puramente cuantitativo, como puede apreciarse bien en las más simples figuras como el círculo, el triángulo, el cuadrado, etc. Cada una de estas figuras posee algo único, algo que no puede incluirse en una comparación cuantitativa con las otras. En realidad, es imposible reducir a categorías cuantitativas el mundo que se aprecia mediante los sentidos, ya que se desintegraría en la nada. Hasta los más simples esquemas con los que trabaja la ciencia empírica poseen atributos cualitativos o se refieren indirectamente a ellos. Así, aunque es posible expresar en números la diferencia entre rojo y azul, reduciendo los colores a oscilaciones y traduciendo éstas a números, un ciego que no haya podido percibir jamás los colores nunca reconocerá la cualidad del rojo o azul en los valores numéricos así obtenidos, y lo mismo vale también para todo contenido cualitativo de las percepciones físicas. Imaginemos a un sordo de nacimiento afectado de daltonismo, pero que puede entender las modernas explicaciones cuantitativas de tonalidades y colores. Estas no podrán comunicarle ni la cualidad de las tonalidades, ni la de los colores, ni la profunda diferencia que existe entre una y otra formas de apreciación. Y lo que puede decirse para las propiedades físicas más simples, y llamémoslas así, elementales, tiene plena vigencia para las formas que constituyen la expresión de una unidad viva. Por su propia esencia, no solo no pueden contarse ni medirse, sino que ni siquiera se prestan a un desglose. Por ello se pueden trazar los límites de la forma sin descubrir su esencia. Es esto algo que en el campo del arte nadie discutiría, pero a menudo se olvida que en los demás campos rige la misma ley. La esencia, el contenido, la unidad cualitativa de una cosa nunca puede apreciarse mediante un proceso de paulativo desglose, sino solo con una intuición inmediata. El contenido cualitativo de las cosas no pertenece a la materia, sino que solo se refleja en ella, de manera que puede percibirse, pero no captarse plenamente a este nivel. Una ciencia que se funda en el análisis cuantitativo, que piensa en términos de actuación y actúa en términos de pensamiento, en lugar de contemplar, necesariamente pasará por alto la esencia cualitativa de las cosas.
Para ella no cuenta lo que los antiguos llamaban la forma de una cosa, es decir, su contenido cualitativo, y a esto se debe en parte el que la ciencia y el arte, que en la época anterior al racionalismo eran términos equivalentes, hoy no tengan nada en común, y que la belleza no ofrezca a la ciencia moderna el menor punto de apoyo para el reconocimiento. La diferenciación tradicional entre eidos e ile, o forma y materia, refleja muy atinadamente el carácter diverso de las cosas, cuantitativo y cualitativo a la vez, ya que con auténtica diferenciación no se limita a dividir o descomponer, sino que se presenta a una y otra partes de manera que se complementen mutuamente. Aristóteles dio expresión dialéctica a esta diferenciación, pero no la inventó, pues se halla en la naturaleza de las cosas y refleja una visión espiritual primaria. La forma, en el sentido peripatético de la palabra, es el concepto de las propiedades que constituyen la esencia de una cosa. Designa su contenido, aquello que una cosa es para el conocimiento y para el espíritu, dejando aparte su presencia material. Por tanto, no hay que confundir la forma, en este sentido, con el perfil de una figura en el espacio y en otro medio cualquiera, como tampoco se puede equiparar la materia propiamente dicha, es decir, aquello que recibe la forma y le presta una existencia limitada, con el moderno concepto de la materia. Para formarnos una idea de los dos conceptos, forma y materia, podemos recurrir a la comparación del artista o artesano que da a cualquier materia, arcilla, madera, piedra o metal, una determinada forma preconcebida en su espíritu, con lo que produce una figura u objeto. Pero esto no deja de ser una simple comparación, ya que la materia de que se sirve el artesano no puede ser completamente amorfa, aunque todavía no tiene una forma concreta, posee ya ciertas propiedades, pues si no fuera así, la arcilla no podría distinguirse de la madera, la piedra o el metal. La materia pura y amorfa no puede describirse ni imaginarse, ya que es sólo la facultad de tomar un aspecto y no presenta ninguna señal distintiva. Se distingue sólo en su relación con la forma. Pero tampoco la forma puede apreciarse separada de la materia, pues toda forma que se manifiesta toma ya parte de materia, aunque no sea más que una forma imaginaria, puesto que la imaginación viste la esencia espiritual de la forma con un ropaje de materia imaginativa, puesto que la esencia de una forma, independiente de su ropaje material, es siempre la misma, de manera que también puede llamarse forma la que presenta límites materiales. El concepto es algo resbaladizo. Por consiguiente, se ha de tener en cuenta que en ciertas circunstancias la misma palabra, forma, puede tener significados opuestos. Considerada como figura externa de un ente o de una obra, la forma puede estar en contraposición con el espíritu o contenido de aquella, es decir, en el mismo lado que la materia, pero considerada como causa informadora que imprime su sello en la materia, está del otro lado, del lado del espíritu o esencia. Si se compara la tesis con la idea cartesiana de la materia, comprobaremos, entre otras cosas, que la extensión en el espacio que atribuye René Descartes a la materia choca con el concepto tradicional de la materia, pues una extensión en el espacio sin forma cualitativa alguna es totalmente inimaginable. La misma dirección, como ha demostrado René Guénon, tiene naturaleza cualitativa, pero la materia en sí es susceptible de cualquier forma. Entonces, solo resta la cantidad, la pura cantidad, que no puede determinarse con un número, que no puede formularse como tal.
Esta corresponde a la materia signata quantitate, que los escolásticos consideran la base del mundo corpóreo, pero sólo a esta, es decir, una materia relativa, una materia secunda, destinada exclusivamente a la existencia corporal, no a la materia prima de todo el universo que no admite designaciones. De la materia prima sólo puede decirse que en relación con la causa informadora de la existencia es puramente receptora y viene a representar la raíz de la diversidad, ya que presta contorno y límite a todas las cosas. En el lenguaje bíblico corresponden a la materia las aguas sobre las que el principio de la creación gravitaba el Espíritu de Dios. Del mismo modo que para entender el concepto de la materia, que escapa a toda apreciación racionalista, es preciso reducirla a polo pasivo de toda la existencia, también la forma esencial puede reducirse a polo activo, descortezándola gradualmente de todas las manifestaciones condicionadas por la materia, por tenues que sean. Aristóteles, que sólo persigue los dos conceptos de forma y materia, hasta allí donde su ontología puede explicarse lógicamente, no llega hasta el umbral en el que, paradójicamente, desaparece la divergencia para fundirse en una unidad superior. Y es que la causa informadora que corresponde al acto puro y la materia receptora, que es del todo pasiva, se complementan mutuamente de manera que en sí y como posibilidades fundamentales e intemporales no pueden separarse una de otra. En general, el polo activo se puede denominar ser, o mejor dicho, esencia, y el pasivo, materia o sustancia. En cierto modo, la esencia corresponde al espíritu, ya que las formas o designaciones esenciales de las cosas están contenidas en el espíritu como arquetipos. Se podría objetar a esto que el concepto de la forma no puede extenderse a voluntad hacia arriba sin borrar la diferencia fundamental entre la manifestación formal y la supraformal, que corresponde a la diferencia entre el individuo y el espíritu universal. A ello hay que responder que sólo se puede llamar formal a lo que ha sido impreso en una materia con arreglo a una forma. En sí, la forma puede considerarse como limitación, contorno o como haz de unas propiedades no determinadas materialmente, y en este último sentido puede proyectarse hasta los aspectos universales del ser. En realidad, los teólogos medievales de las tres religiones monoteístas emplean la expresión forma de Dios, forma Dei, para designar el conjunto de los atributos divinos. La esencia de Dios que se manifiesta por medio de los atributos está en sí, en su incondicionalidad, pero encima de todo atributo. En su libro, El químico escéptico, publicado en 1661, Robert Boyle atacaba la tesis alquímica de los cuatro elementos como base de toda materia corpórea. Demostraba que la tierra, el agua y el aire no son materias indivisibles, sino que están compuestos de varios elementos químicos, y con ello creyó haber destruido la raíz de la alquimia. En realidad, su objeción alcanzaba sólo a las interpretaciones erróneas de la doctrina de los elementos, pues la verdadera alquimia nunca consideró la tierra, el agua, el aire y el fuego como materias químicas en el concepto actual de la palabra. Los cuatro elementos son simplemente las propiedades primarias y más generales por medio de las que se manifiesta la materia de todos los cuerpos, que en sí es homogénea y puramente cuantitativa. Por tanto, su esencia inmutable de un elemento nada tiene que ver con la indivisibilidad material, y en realidad
el que el agua se descomponga en oxígeno e hidrógeno y el aire en oxígeno y nitrógeno, en nada varía la percepción inmediata de 4 estados básicos de la materia, cuyos exponentes más comunes son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Incluso los componentes químicos en que se dividen los 3 primeros elementos entran a su vez en esta categoría. Puede representar cierta dificultad para la comprensión de la doctrina de los 4 elementos, el que si bien estas 4 manifestaciones constituyen una primera diferenciación cualitativa de la materia, por otra parte, en su relación con los cuerpos propiamente dichos, desempeñan el papel de materia pasiva. En este último aspecto, es decir, como fundamentos materiales, los 4 elementos pueden compararse, como lo hizo Ar-Razi, Races, con estados más o menos densos de la materia corpórea, o mejor aún, como diferentes modos de vibración, si bien estas ideas son sólo aproximadas, pues el elemento como tal está por encima o por debajo de la tosca manifestación material, del mismo modo que la materia prima de todo el mundo corpóreo tampoco puede percibirse. De esto puede deducirse que la alquimia, consciente de sus fundamentos cosmológicos, no podía creer que los 4 elementos pudieran convertirse unos en otros o reducirse a su materia prima como exige la ciencia hermética. De seguirse esta exigencia, conforme al sentido, forzosamente nos conduciría a un plano ontológico totalmente distinto del empirismo. Según los alquimistas, tanto los de Oriente como los de Occidente, los distintos elementos nunca se presentan puros en los cuerpos. Toda materia corpórea contiene los 4 elementos, aunque en diferente proporción, y el elemento que domina en cada caso imprime su carácter a la manifestación corpórea. El agua potable o de fuente no es idéntica al elemento homónimo, pese a ser su representación inmediata y según su esencia, formar un todo con él y con el aspecto pasivo de la materia prima. La circunstancia de que en todas partes, a través de los diferentes estratos de la existencia, persistan enlaces verticales con las causas primitivas, da un significado múltiple a la contemplación cosmológica de la naturaleza y a todo arte que se base en ella. El fundamento común de los 4 elementos es, considerando las cosas en forma global y abreviadas, la materia prima del mundo. No obstante, si se procede con mayor precisión, se observa que los elementos no dimanan de la materia prima en sí, sino de su derivación más próxima, el éter, que llena uniformemente todo el espacio y que en los escritos alquimistas se designa con el nombre de materia o quinta esencia, según se conceptúe material o cualitativamente. La explicación más completa de los 4 elementos se halla en la cosmología hindú de Shankya. Según esta, frente a los elementos corpóreos o bhutas que pertenecen al mundo objetivo, existe en el sujeto perceptor otras tantas medidas esenciales o tanmatras. Ambos grupos de definiciones primordiales, tanto las tanmatras como las bhutas, proceden de prakriti, la materia prima, y filtradas a través del principium individuationis o principio de individuación, se descomponen en los polos objetivo y subjetivo del mundo de los fenómenos corporales. Esta explicación de los elementos corresponde plenamente a su concepto hermético. Indica también que los fenómenos perceptibles por los sentidos pueden transferirse al mundo interior, pues las mismas tanmatras miden también los fenómenos psíquicos. Si se dividen los elementos según su consistencia
La tierra ocupa el lugar más bajo y el aire el más alto. Pero si se ordenan según la dirección de su movimiento, el fuego se halla en la posición más elevada, la tierra se caracteriza por el peso, tiene tendencia descendente, el agua también es pesada, pero al mismo tiempo se extiende en sentido horizontal. El aire sube y se expande, mientras que el fuego asciende verticalmente. Según la tradición hermética, el orden natural de los elementos se representa bien mediante una cruz cuyo centro corresponde a la quinta esencia, bien mediante círculos concéntricos en los que la tierra ocupa el círculo central y el fuego el del límite exterior, o bien mediante cada una de las partes del sello salomónico, compuestos por los dos triángulos equiláteros superpuestos. El triángulo orientado hacia arriba representa el fuego y su oponente, orientado hacia abajo, el agua. El triángulo del fuego con la base del triángulo contrapuesto significa el aire, y este mismo signo invertido, la tierra. El sello salomónico completo significa la síntesis de todos los elementos y la unificación de todos los antagonismos. El concepto de la materia como causa pasiva y receptora de toda multiplicidad que nos ha legado la tradición alquímica permite aplicar la misma idea fuera del campo físico y hablar, por ejemplo, de una materia psíquica, mientras el mundo psíquico, por su parte, consiste en una proyección múltiple y variable de formas esenciales, es decir, que muestre también un polo activo o esencial y un polo pasivo o material. El polo material del alma, su materia, se pone de manifiesto en su facultad de captar y retener formas, es decir, en su capacidad receptora, pura y fundamentalmente ilimitada. Este es su lado femenino, casi textualmente, pues en el carácter de la mujer domina este aspecto del alma y se manifiesta también corporalmente. En la mujer, alma y cuerpo están más próximos entre sí, a causa de sus mutuos distintivos pasivos. Lo que sublima el cuerpo liga, en cambio, el alma. Las formas que adopta la materia psíquica vienen tanto del exterior como del interior. Es decir, empíricamente vienen del exterior a través de los sentidos. Ahora bien, solo son formas esenciales en la medida en que corresponden a los arquetipos encerrados en el espíritu, que constituyen el verdadero contenido de toda percepción. El polo esencial del alma es, por lo tanto, el espíritu. El espíritu es su forma. Esta expresión puede sonar aquí un tanto extraña, pero no hay que interpretarla como si el espíritu tuviera en sí una forma concreta. Si se puede aplicar al espíritu el concepto de forma esencial, es sólo porque en su proyección sobre una materia psíquica dada, imprime la forma personal del alma, y de este modo, en unión con ella, constituye el ser personal. Por la misma razón, o sea, por esta reciprocidad entre alma y cuerpo, así como porque la propiedad inimitable de la persona procede del espíritu, se puede hablar también de un espíritu propio del individuo y de los espíritus en plural. Ocurre lo que con una luz, uno de cuyos rayos, o haz de rayos, es captado por una superficie reflectora. En sí, la luz no tiene dirección, se extiende por todo el espacio, pero en relación con la superficie reflectora está dirigida, y sin que en esencia se haya modificado, aparece como un rayo que se destaca. Del mismo modo, todo lo que es espíritu está hecho de conocimiento y forma un todo con la luz de la verdad, y sin embargo, el espíritu, cuando está sumergido en el alma, aparece como individuo.
Dado que espíritu y alma no pueden separarse uno de otra como dos cosas, toda imagen que se pretenda trazar de su interrelación resulta simplista y tosca. Sea como fuere, tales imágenes dicen más que los circunloquios psicológicos, que forzosamente tienen que reducirlo todo al plano psíquico, de manera que el polo espiritual solo se percibe indirectamente como una parte especial del mundo psíquico. Este es el caso, por ejemplo, de la diferenciación psicológica entre animus y anima, que no tiene sino un parentesco muy lejano con la de espíritu y alma, lo cual se manifiesta, entre otras cosas, en que el animus aparece subrayado racionalmente. En realidad, no es más que un reflejo psíquico y por tanto pasivo del espíritu. Jan van Ruysbroek, en su libro Los esponsales espirituales, escribe, abro comillas, en todos los hombres se encuentra una triple unidad natural que en los justos es además sobrenatural. La primera y más alta unidad del hombre está en Dios, porque por esta unidad divina todas las criaturas participan del ser, de la vida y de la existencia, y si rompieran esta relación con Dios, caerían en la nada y serían aniquiladas. Esta unidad de la que hablamos existe en nosotros por naturaleza, seamos buenos o malos. Sin nuestra ayuda, no nos hace santos ni bienaventurados. Poseemos esta unidad en nosotros mismos y, sin embargo, sobre nosotros mismos como base y apoyo de nuestro ser y nuestra vida. Una segunda unión, o si se quiere, unidad, está también en nosotros por obra de la naturaleza. Es la unidad de las facultades superiores, que consiste en que estas facultades, por lo que respecta a su actividad, brotan de modo natural de la unidad del propio espíritu. En este caso se trata también de aquella misma unidad que poseemos en Dios, pero aquí es contemplada desde el lado activo y no respecto al ser. El espíritu está presente por entero, tanto en una como en otra unidad, con toda la plenitud de su ser. Esta segunda unidad la poseemos en nosotros mismos por encima de la parte física. De ella brotan la memoria, el entendimiento, la voluntad y todas las facultades de actividad espiritual. Aquí lleva el alma el nombre de espíritu. La tercera unidad que ha puesto en nosotros la naturaleza se refiere al campo de las facultades inferiores que anidan en el corazón, fuente y morada de la vida animal. En el cuerpo y particularmente en la actividad del corazón, posee el alma esta unidad de la que brotan todas las acciones del cuerpo y de los 5 sentidos. Aquí lleva su verdadero nombre, alma, pues es la forma del cuerpo al que da vida, o sea, al que hace vivir y mantiene vivo. Estas 3 unidades que están en el hombre por naturaleza forman una sola vida y un solo reino. En su unidad inferior está presente de modo físico y animal, en la intermedia de modo intelectual y espiritual, y en la superior, en la misma esencia de su ser, y ello es, por naturaleza, propio de todos los hombres. Cierro comillas. Ruysbroek distingue el alma en el verdadero significado de la palabra, ánima, psique, a través de su orientación hacia las facultades de los sentidos, con lo cual indica la condición del alma individual y empírica en su relación con el espíritu. Pero la relación alma-espíritu puede considerarse también de otro modo. Cuando hablamos de alma como materia del espíritu, nos referimos no al puro tejido empírico de la individualidad, sino a esa capacidad pasiva y receptora que subyace a mayor profundidad y que precisamente queda escondida bajo la vinculación habitual del alma a los sentidos. El que el alma como exponente de una individualidad se confunda con el cuerpo
hace de ella algo incompleto y en cierto modo malogrado, pues le impide reflejar el espíritu limpiamente y sin deformaciones. El alma caótica corresponde en el plano mineral al metal impuro, particularmente al plomo, cuya opacidad y densidad se asemejan a las de la masa bruta. El oro, escribe el famoso místico islámico Ibn Arabi de Murcia, representa al alma en su estado original y sano, que sin trabas ni nubes podría reflejar el espíritu divino de acuerdo con su propio ser. El plomo, por el contrario, representa su estado enfermo, empañado y muerto, que ya no puede reflejar al espíritu. La verdadera esencia del plomo es el oro. Todo metal ordinario representa una fracción del equilibrio, que se manifiesta solo en el oro. Para librar al alma de sus trabas y su enturbiamiento, sus dos orígenes, su forma esencial y su materia, deben desprenderse de sus vinculaciones toscas y superficiales. Es como si el espíritu y el alma se separasen para, después del divorcio, volver a casarse. La materia amorfa se pone al fuego, se funde, se purifica, para finalmente concretarse en la imagen de un perfecto cristal. La forma refundida del alma se aparta aún del espíritu que todo lo abarca. Todavía pertenece a la existencia limitada, pero, por así decirlo, se deja penetrar por la luz del espíritu que todo lo invade y se encuentra en comunicación viva con la materia prima de todas las almas. Entonces, el fondo material o pasivo del alma tiene naturaleza universal, igual que su fondo esencial. Que todas las almas están hechas de la misma materia se desprende de que las emociones anímicas de todos los seres vivos se desarrollan de forma parecida, a pesar de la diversidad de tipos y grados de conocimiento. Se podría decir que son como olas de un mismo mar. La doctrina y el simbolismo alquímicos en ningún momento apuntan a la total extinción del individuo, como presupone el concepto hindú del moksha, el budista de nirvana, el sufista de fanaul fanai, o el cristiano de la unio mística o deificación en el sentido más elevado de la palabra. Esto se debe a que la alquimia se funda en una contemplación puramente cosmológica y por tanto sólo puede referirse al ultracósmico ser de Dios de modo indirecto. Sin embargo, dado que la realización alquímica puede representar una etapa del camino que conduce al objetivo supremo, ha sido incorporada a la mística cristiana y a la islámica. La transformación alquímica pone al medio del conocimiento humano en contacto inmediato con el divino rayo de luz que irresistiblemente tira del alma hacia arriba para hacerla gustar por anticipado del reino de los cielos. La aplicación de estos dos conceptos que se complementan mutuamente, forma y materia, al campo del alma, nos dice en qué sentido pueden trasladarse al plano psíquico ciertos entes físicos como los 4 elementos. Igual que la materia corpórea, que se manifiesta con toda claridad en los 4 elementos, también la materia del alma revela en su desenvolvimiento diferentes tendencias opuestas entre sí. Tiene una inclinación hacia abajo, una propensión a la inercia y a la capacidad propia de la tierra, pero al mismo tiempo tiende también hacia arriba, hacia el espíritu, como el fuego, y además trata de extenderse, extensión que puede ser como la del agua, pasiva, o como la del aire, más activa y ágil. La tierra del alma es aquel aspecto o inclinación del alma que se hunde en el cuerpo y se adhiere a él. El fuego del alma
tiene el mismo carácter purificador y regenerador que el fuego externo. El agua del alma se adapta a todas las formas. En su naturaleza pura y original es humilde e inocente, como dijera del agua San Francisco. Y por fin, el aire del alma, que es libre y móvil, abarca todas las formas del conocimiento. Los signos representativos de los 4 elementos tomados del sello de Salomón son, aplicados al alma, especialmente reveladores. Se observa que la pluralidad de los elementos se puede reducir a la contracción fuego y agua, es decir, a la pareja de agente y paciente, que a su modo corresponde a la dualidad forma-materia. En la misma oposición que encontraremos más adelante entre el azufre y el mercurio. Mediante la unión de los elementos contrarios, el alma se convierte en fuego líquido y también agua ígnea, y toma al mismo tiempo las propiedades positivas de los otros elementos, de manera que su agua es sólida y su fuego no quema, pues el fuego del alma es lo que da solidez al agua, mientras que el agua del alma da al fuego la suavidad y la ubicuidad del aire. Los elementos interiores pueden concebirse también como puras cualidades del espíritu y finalmente como aspectos inmutables del ser. Así conceptuados, su reunión y su reconciliación consisten en que en cada una de las propiedades elementales puede reconocerse de las demás, pues el ser puro es, al mismo tiempo, simple e inagotablemente rico. El supremo significado de la alquimia es el reconocimiento de que todo está contenido en todo, y su magisterio no es otra cosa sino la realización de esta verdad en el plano del alma, mediante la elaboración del elixir, que según la virtud reúne en sí todas las fuerzas elementales y actúa, por tanto, en el mundo psíquico e indirectamente también en el mundo exterior, como fermento de transmutación, puesto que no existe una materia corporal que esté apartada del todo de la esencia superior del ser. En determinadas circunstancias es posible transmitir fuerzas psíquicas a una materia corporal, de modo que ésta quede impregnada de ellas, por lo que, en ciertos casos, el elixir interno de los alquimistas tiene su oponente externo. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano